Escucha lo que la palabra de Dios dice. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, escucha la pregunta que le hacen los discípulos. Y sus discípulos, escucha, esto es algo muy interesante porque la pregunta no se la hace la gente de alrededor de él, no se la hace la gente de afuera, se la hacen sus discípulos. Ahora, Jesús, en ese momento, la Biblia dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, necesitamos ver la historia. Desde un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, escucha esto, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Escucha esto. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que para que la obra de Dios sea manifestada. En otras traducciones dice para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Cuántas veces vamos por la vida preguntándonos por qué nos suceden las cosas? Quiero que meditemos este momento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué murió tu familiar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué a ti te suceden las cosas que te suceden? ¿Alguna vez te has preguntado, o quizás al escuchar esta historia nos figuramos la pregunta, ¿por qué específicamente el auto donde iban estas personas que iban a adorar a Dios tuvo que sufrir ese accidente y tuvo que morir un pequeño inocente? ¿Y por qué no otras personas? ¿Por qué entre tanta gente, 8 billones de personas que somos en el mundo, por qué entre tanta gente tuvo que morir tu familiar de la enfermedad del COVID? ¿Por qué entre tanta gente nos llegó a nosotros? ¿Por qué entre tanta gente a nosotros nos ha tocado perder a un ser querido y a muchas otras personas no? ¿Por qué es a nosotros? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Qué hago yo? ¿Por qué a mí me nació mi hijo enfermo? ¿Por qué a mí me tocó sufrir de esa manera? Porque a mí me llegan estos problemas. Hay miles de gente alrededor de mí y los demás no tienen estos problemas y yo estoy enfrentando estos problemas. El tema del día de hoy le puse como nombre, ¿de quién es la culpa? Si tú te pones a pensar, todos nosotros, es algo interesante en el ser humano, todos nosotros buscamos culpables. Necesito que nos identifiquemos con eso. ¿Alguna vez has buscado un culpable tú? Bueno, no, algunos lo aceptamos, otros no. Y ese es el peor error. Cuando tú no aceptas las cosas que te están pasando. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Quién tiene la culpa? Pensamos que todo lo que pasa es culpa de alguien más. Lamentablemente el ser humano piensa que todo lo que le pasa es culpa de alguien más. Pensamos que todo lo que nos está sucediendo es culpa de alguien más. Y no solo lo pensamos, sino que a veces señalamos que es culpa de alguien más lo que nos está sucediendo. Y en raras ocasiones nosotros decimos que es nuestra culpa. Si tú eres tan ser humano como yo, siempre vas a buscar a alguien a quien echarle la culpa por lo que te está pasando a ti. Casi nunca solemos aceptar que nosotros somos los culpables de que algo malo esté sucediendo en nuestra vida. Ahora, ¿por qué siempre buscamos culpables? Vamos a hacer un análisis. No sé si tú te has puesto a pensar eso. Si tú eres de las personas que dice yo nunca he hecho eso, tú estás en más graves problemas. Tú necesitas ayuda más rápido. Si tú eres de las personas que dice, no, yo no necesito hacerme ese análisis, yo no necesito, porque yo no hago esas cosas, tú eres de las personas que estás más enfermo. Porque el no aceptar en ocasiones lo que necesitamos, eso solo muestra que nosotros somos personas egoístas, personas orgullosos, que no somos capaces de reconocer nuestros propios errores. Muchas veces esto es difícil de reconocer. Muchas veces estas cosas son difíciles. ¿Por qué la gente siempre culpa a otras personas de lo que le pasa?
Primer punto, ¿por qué la gente culpa a otras personas de lo que le pasa? Ahora, si tú estás con el psicólogo, si tú estás con el doctor, él te va a hacer cierta clase de preguntas. O yo te hago la misma clase de figuro, la misma clase de pregunta. ¿Por qué la gente siempre culpa a otras personas de lo que le está pasando? ¿Por qué? Y necesito que meditemos en esto. Como primer punto te quiero decir una cosa. Culpamos a otras personas de lo que nos está pasando porque es más fácil culpar a alguien más. Porque no queremos aceptar que nosotros cometemos errores. En la iglesia decimos, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Miles de excusas ponemos. Yo no participo en la iglesia, por miles de excusas estamos poniendo. Muchas personas no vinieron hoy o no están aquí hoy porque están haciendo otras cosas. Muchas personas no buscan a Dios y buscan a quien echarle la excusa. A quien echarle la culpa es una excusa a la que están buscando. Hay personas que hoy no están aquí y si yo les llamo o tú les llamas al final de este servicio, ellos le van a echar la culpa a algo. Porque a esas personas que hacemos eso, si nosotros hacemos eso, no tenemos el suficiente valor para aceptar y decir, yo no lo hice porque yo no quise. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer como seres humanos maduros, que espero que todos y cada uno de nosotros tengamos cierto nivel de madurez, una de las cosas que debemos de hacer es saber aceptar nuestros errores, lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, sigo con esto. Siempre es más fácil echarle la culpa a alguien. Siempre es más fácil decir que los demás son culpables y que no yo. Siempre es más fácil decir que todo lo que pasa, alguien tiene la culpa. Yo te voy a decir una cosa hoy. De cierta manera, todo lo que pasa alrededor de nosotros, Dios lo permite. Pero en la mayoría de ocasiones, nosotros estamos buscando culpables y tratamos de hallar culpables. ¿Por qué culpamos a otros de lo que nos pasa a nosotros? Cuando nosotros culpamos a otras personas de lo que nos está pasando a nosotros, tenemos un serio problema. Mi amigo siempre me decía, es que yo tomo porque mis amigos me invitan a tomar alcohol. No era ese la raíz del problema. El problema era de que a él le gustaba el alcohol, pero él no tenía el suficiente valor para aceptar que él tomaba alcohol porque le gustaba el alcohol. Y en muchas ocasiones, este es un pequeño ejemplo, en muchas ocasiones habemos muchas personas que estamos pasando situaciones similares y no lo aceptamos, que nosotros tenemos problemas y que los únicos culpables somos nosotros, pero en nosotros nunca buscamos el culpable, sino que siempre lo buscamos a nuestro alrededor. Siempre el ser humano ha tenido la costumbre de echarle la culpa a otros. ¿Por qué culpamos a otros de las cosas que nos pasan? Porque no aceptamos nuestros errores. En primer lugar, porque no aceptamos nuestros errores. Culpar a otros de lo que a ti te pasa te hace sentir bien a ti. ¿No te ha pasado eso? Culpar a otros de lo que te pasa a ti te hace sentir bien. Escucha, un punto más. Culpar a otros de lo que a ti te pasa apacigua tu conciencia. Porque estás diciendo, es que yo no soy, fue la culpa de él y de esta persona. Entonces, en otras palabras, estás apaciguando tu conciencia. Te hace sentir bien de que no es tu culpa, sino que es culpa de las otras personas. Y en la mayoría de ocasiones estamos culpando a otras personas de lo que nos está pasando. Siempre tendemos a echarle la culpa a otras personas de lo que nos está pasando. Y el propósito de hoy es que nosotros hagamos un pequeño análisis. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿A quién estamos culpando de lo que nos pasa? En las parejas esto es típico. Decimos, yo no soy feliz por culpa de mi esposa. Porque mi esposa no esto, no lo otro, viceversa. El esposo o la esposa dice, es que yo no puedo buscar a Dios porque mi esposa no quiere buscar a Dios. Es que yo no puedo buscar a Dios porque mi esposo no quiere buscar a Dios. Es que yo no hago esto y buscamos miles de excusas. Siempre estamos buscando un culpable a quien echarle la culpa. Yo no sé si tú te identificas con esto. No sé si esto te ha pasado a ti, pero siempre buscamos, cometimos un error, algo salió mal,
hicimos algún trámite mal, siempre buscamos un culpable. No, que mi esposa se equivocó, mi esposo se equivocó, en que esto sucedió, y siempre buscamos un culpable. Porque el ser humano siempre está buscando un culpable. Y esto ha pasado durante toda la historia que acabamos de leer, nuestra historia principal de estos versos que leímos. Estas personas, los discípulos de Jesús, cuando van con Jesús caminando, estas personas ven a un hombre ciego, relata la historia que este hombre es ciego de nacimiento. Ahora, cuando estos hombres ven a un hombre ciego de nacimiento, la primera pregunta que viene a ellos, ¿sabes cuál es? La que viene a ti cuando ves que un matrimonio se divorcia. La misma pregunta que viene a ti. ¿Quién tuvo la culpa? ¿No se han preguntado eso ustedes? Cuando un hijo está en las drogas, ¿quién tuvo la culpa? Cuando un jovencito es gay o es gay sea hombre o mujer, ¿quién tuvo la culpa? Porque ese hombre está así. Cuando una persona está tirada en los vicios, es adicto a los vicios, ¿quién tuvo la culpa? Esto es algo que siempre nos estamos preguntando nosotros. Y Jesús va con los discípulos ven a un hombre que había nacido ciego. Y en ese momento los discípulos, lo primero que llega a su mente, ¿sabes qué es? Buscar culpables. ¿Quién tiene la culpa para que este hombre esté ciego? Y muchas veces nosotros miramos que alguien está pasando un momento difícil y empezamos a buscar culpables. ¿Por qué mi matrimonio se está derrumbando? Porque mi esposa no coopera. ¿Por qué mi matrimonio nunca puede ser un matrimonio feliz? Porque mi esposo no coopera. ¿Por qué mis hijos siempre no me obedecen, no me hacen caso? Es que mi esposa tiene la culpa, mi esposo tiene la culpa. Aunque tú no lo creas, estas son cosas que pasan diariamente en nuestros hogares. Estamos culpando a otras personas por algo que solamente nosotros sabemos el por qué es. Muchas veces nosotros culpamos a los demás y en nosotros somos los últimos que pensamos. ¿Por qué ahora yo siento que las personas no me aman? ¿Por qué las personas no me saludan? ¿Por qué las personas cuando me ven me sacan la vuelta y no me quieren saludar? No, es que la persona viene de mal carácter, no me quiere saludar. El hermano Julano, mi amigo Julano, mi compañero de trabajo, es el que no me quiere saludar. ¿Y por qué no miras dentro de ti primeramente? ¿Por qué en vez de buscar quién tiene la culpa de que no me quiere saludar y que me saca la vuelta, por qué no vemos a nosotros mismos primero? Pero es más fácil buscar un culpable. Yo hoy fui a la iglesia y nadie me saludó. Ahora, ¿pero qué has sembrado tú antes de eso? ¿Cómo es tu actitud frente a las otras personas? Porque lo que tú das, recuerda que eso vas a recibir. No puedes recibir amor de todos cuando tú vienes con una cara como que chupas limón todos los días. No puedes esperar que todos te den una sonrisa cuando tú lo que das es otra cosa. No puedes esperar eso. Y si lo esperas te voy a decepcionar. No vas a recibir eso. ¿Por qué? Porque no puedes recibir lo que no das. Si tú eres un hombre, una mujer, que sales por la calle y amas a todas las personas, espera que todos te amen a ti. Pero si tú eres un hombre o una mujer que sales y vas por la calle lastimando a todos, espera lo mismo. Alguien va a hacer lo mismo contigo. Eso no es porque yo lo diga, eso no es ni porque siquiera, si no quieres que la palabra de Dios lo diga, está bien. Pero eso es simplemente un principio inviolable, es lo que siembras, eso cosechas. No vas a recibir, si sembraste limones, vas a cosechar limones, no vas a cosechar aguacates. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta y meditamos en estas cosas, nosotros tenemos muchas opciones para hacer. Ahora tú te estás dando cuenta. ¿Por qué estoy culpando a los demás? ¿Qué tengo para hacer yo? ¿Qué es lo que debo de hacer yo? Ahora, en todo caso, mira esto, si hay algún culpable, ¿sabes quién es? Somos nosotros mismos. ¿Por qué buscamos culpar a alguien más? Si hay algún culpable de lo que pasó en mí, somos nosotros mismos. Las preguntas surgen como en este momento. ¿Quién tiene la culpa de que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién tenía la culpa? Vamos a ver. La respuesta de Jesús inmediatamente viene. ¿Cuál es la respuesta de Jesús?
La culpa no la tiene ni este hombre, perdón, ni sus padres, ni nadie de ellos. Escucha, cuando nosotros buscamos culpables, escucha lo que Jesús responde a este hombre. Ellos están buscando un culpable, porque el ser humano siempre busca crear cosas que no son. Y busca los discípulos, ellos quieren llegar al fondo y decir, y tener una respuesta. ¿Por qué este hombre está ciego? ¿Por qué está ciego? Y Jesús le responde inmediatamente y le dice, ninguno de ellos, ni él ni sus padres tienen la culpa, sino que esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Escucha eso, qué interesante. Sino que esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Ahorita llegamos a la gloria de Dios, pero antes de eso quiero que meditemos en Génesis capítulo 3. Ahora, cuando meditamos en Génesis capítulo 3, nos damos cuenta, en ese momento, versos 12 y 13, nos damos cuenta de que desde el principio de la creación, los versos están ahí en la pantalla, desde el principio de la creación, el hombre siempre ha buscado a quien echarle la culpa. No es solo tú que lo haces. No es solo tu esposa que busca culpables. Desde el principio de la creación, el primer hombre y la primera mujer de la historia bíblica buscaron a quien echarle las culpas. Los versos están allí y dice que Dios había puesto el verso 12. Ahí está, dice, y el hombre respondió. Esto es después que el hombre desobedece. El hombre escucha, en los versos anteriores dice que el hombre escucha que Dios viene buscándolo hacia él. Y cuando viene buscándolos, el hombre corre a esconderse. En los versos anteriores, parafraseando, el hombre dice, Dios le habla y le dice, Adán, ¿dónde estás? Me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque estoy desnudo. La conversación sigue, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has hecho lo que no tenías que hacer, comiste, el árbol que no tenías que comer. Adán se esconde, su mujer se esconde. En ese momento Dios los encuentra, porque hay una cosa segura, que tú te puedes esconder de toda la gente, pero de Dios no nos vamos a esconder. Que lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes hablar, lo puedes oír solo tú, lo puedes saber solo tú, pero hay alguien más que lo sabe. Dos personas más que lo saben, el diablo y Dios. Y Dios está esperando ayudarte y el diablo está esperando destruirte. Dios llega y le dice, ¿qué es lo que han hecho? Donde quiera que ellos se esconden, Dios está ahí y llega con ellos ahí. Y el hombre le dice, ¿qué hiciste? ¿Comiste del árbol que no debías comer? ¿Sabes cuál fue la respuesta del hombre? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Le dijo, mira, la mujer que me diste. Yo creo que Dios por eso ya no le busca mujeres a nadie hoy, ¿verdad? Fue al único hombre que Dios le buscó mujer. De ahí, si tú dices que tu esposa te la dio Dios, debes de pensarlo. Porque a Adán, pobrecito, no tenía dónde escoger. Agarró lo que le dieron. Tú tenías dónde escoger. Y estás ahí. Gracias a Dios. Ahora, le dice, en ese momento le dice, la mujer que me diste me dio que comiera del árbol que no debería comer, del fruto que no debería comer. ¿Cuándo el hombre iba a aceptar que él tenía la culpa? ¿Por qué no lo aceptó? Meditemos en esto, ¿por qué no lo aceptó? ¿Quieres que te diga por qué? Por la misma manera que tú no aceptas las cosas, los errores que cometes. Específicamente por eso, y sea cual sea la situación o por lo que tú no lo aceptas, pero por eso mismo. Adán no aceptó que la culpa era de él. Por la misma razón de la que tú no aceptas, que necesitas reconocer que si hay un culpable, no es el vecino, no es la esposa, no es el hijo. Si hay un culpable que ha tomado una decisión mala, ese eres tú. Mira esto. El hombre dice, la mujer que me diste. ¿Y la mujer? ¿Qué es lo que hizo la mujer? Dios sigue hablando con ellos, la mujer le contesta y la mujer se tiene que defender, porque si no se defiende no es mujer. Sí, se tiene que defender. Ahora, en ese momento, ¿qué le contesta a la mujer? La mujer tampoco quiso aceptar que ella fue la que tuvo la culpa.
¿Cuántas mujeres aceptan que tuvieron la culpa? Voy a hacer un paréntesis aquí. Mira esto. Cuando tú encuentras dos personas separadas o divorciadas, es difícil encontrar una persona, sea hombre o mujer, que te diga, fue mi culpa. Siempre le echamos la culpa al otro. Cuando una pareja se divorcia y tú hablas con la mujer, te dice, mi esposo tuvo la culpa. Y cuando tú hablas con el esposo, ¿qué te dice? Mi esposa tuvo la culpa. Nunca reconocemos nuestros errores que hemos cometido. Bueno, si hay alguien que lo reconoce, qué bueno. Y es por eso que hoy estás aquí, para que la siguiente vez que tú cometas un error, sepas reconocer que la culpa únicamente es del que toma una mala decisión. Termino con esto. La mujer sigue hablando con Dios y le dice, la serpiente me engañó. Ahora, la serpiente me engañó. En ese momento, la pobre serpiente no tenía a quien echarle la culpa. ¿A quién le echa la culpa a la serpiente? Pero quedémonos aquí. ¿De quién es la culpa? ¿De quién fue la culpa que comieran del fruto prohibido? ¿De la mujer o del hombre? ¿Fue de la mujer o del hombre? Vamos a ver las mujeres que dicen. Fue de la mujer. Los hombres que dicen, ¿fue de los hombres? Bueno, no vamos a llegar a un acuerdo. La culpa en la mayor parte la tuvo el hombre, por no estar haciendo. No quiero decir que esto es verídico, 100%, pero el hombre tiene que hacer un papel, tiene que ser el líder de su casa. ¿Te imaginas tú qué hacía Eva sola platicando con la serpiente? ¿Qué hacía Eva sola platicando con la serpiente? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva platicaba con la serpiente? ¿Dónde estaba Adán? ¿Sobándose la panza cervecera que tenía? ¿O sobándose la panza llena de carne asada que tenía? Algo estaba haciendo, ¿no? ¿Dónde estaba Adán? Pero ellos siguen diciendo, ¿de quién es la culpa? Y no estamos aquí para dar un veredicto de Adán o de Eva. Estamos aquí para recapacitar entre nosotros. ¿De quién es la culpa? Me quedan 15 minutos. ¿De quién es la culpa? ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué la gente pierde a seres queridos? ¿Por qué en una ocasión tienes que enterrar a un hijo? ¿Por qué en alguna ocasión tienes que enterrar a tu esposa o a tu esposo? ¿Por qué en ocasiones tienes que estar en cuidados intensivos con un familiar que tú más quieres? ¿De quién es la culpa? Y sabes lo más difícil y terrible de esta situación, no es que le echemos la culpa a nadie solamente. Te voy a decir un poquito de esto, y yo en otra vez hablo acerca de esto. Siempre que nosotros estamos pasando una situación difícil, en primer lugar culpamos a alguien. Y si somos personas como nosotros que estamos en la iglesia y vemos que a alguien le pasó algo, buscamos un culpable. Y si no buscamos un culpable, le estamos buscando qué pecado tiene. ¿Por qué? Algo habrás hecho, ¿verdad? Algo hiciste. En Job capítulo 1, verso 1, encontramos que Job, la traducción que tengo yo es la traducción, la Biblia latinoamericana. La que te van a poner ahí es la Reina Valera quizás. Ahora, la traducción que tengo ahora ahí en mi bosquejo es: Job era un hombre intachable y recto. La traducción Reina Valera dice que Job era un hombre perfecto y recto. Pero quedémonos con intachable. Job era un hombre intachable. ¿De cuántos de ustedes se puede decir que son hombres o mujeres intachables? ¿Habrá alguno aquí?
Si levanta la mano es porque es mentiroso. Job era un hombre intachable. Aparte de eso, la Biblia dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Escucha a Job cómo era. Pero a Job se le muere toda su familia, menos su esposa, que no sé para qué la dejaron viva, menos su esposa. Todos los animales y todo lo que tenía. Un hombre intachable y perfecto. Un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, se le pierde. Dios permite que su familia ya no esté con él. En este momento meditemos una cosa. ¿Por qué a Job le pasó eso? Si Job era un hombre intachable, si Job era un hombre perfecto, recto, temeroso delante de Dios, ¿por qué a Job le pasa eso? Bueno, quedémonos con eso. Vamos a ver, a Job le pasó eso. Luego después vienen los amigos, entre comillas, de Job. ¿Y sabes qué le llegan a decir? Algún pecado escondido tienes, Job. Revisa tu vida, Job. Algo estás haciendo mal. ¿Y cuánta gente cuando te ven sufriendo a ti, en vez de orar por ti, lo primero que dicen, algo estás haciendo, saber qué hiciste, por eso estás sufriendo? Algo, revisa ahí a ver si tienes el diablo enterrado, a ver si tienes la Santa Muerte enterrada ahí en tu casa. Revisa ahí, a ver, una pareja se divorcia y cuando se divorcian algo estaban haciendo, en pecado estaban. Y buscamos culpables. La mujer de Job llega y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Los amigos llegan y en vez de orar por él, le dicen, algo habrás hecho, Job. ¿Y cuántas veces personas se acercan a nosotros para decirnos lo mismo? Hermanito, revisa tu vida porque por algo te está pasando lo que te está pasando. Revisa tu vida, algo tienes, por eso te está pasando lo que te está pasando. Muchas veces pensamos y tenemos una falsa idea que nos han enseñado, que es que los cristianos no debemos de sufrir. Pero ese no es el evangelio de Cristo. San Juan 16:33 dice que mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicción, pero también dice, confiad, yo he vencido al mundo. Mientras estemos aquí, Mateo 5:45 dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y Él derrama su lluvia sobre buenos y malos. Así es que mientras estés en esta tierra, la enfermedad va a llegar a tu vida. Mientras estés en este mundo, la falta de dinero va a llegar a tu vida. Mientras estés en esta vida, va a haber sufrimiento en tu vida, pero hay una promesa que Jesús te dice hoy, confía que yo ya vencí. Confía porque yo he vencido. Ahora, pero en todo momento estamos buscando a quién echarle la culpa. Muchas veces predicamos o enseñamos la idea de que solamente los que están sin Cristo sufren. Eso no es así. Mira, diariamente mueren miles de personas y mueren personas con Cristo y mueren personas sin Cristo. No mueren solo personas cristianas. Pero muchas veces vendemos la idea de que si tienes a Cristo no te va a pasar nada. No, es al contrario, porque tienes un ataque del enemigo. Muchas veces decimos, es que si yo tengo a Cristo no me va a llegar el cáncer. El cáncer siempre te llega, pero hay una diferencia, que Cristo está contigo. Y si Cristo está contigo, Él te va a sanar. Hay una diferencia. Si Cristo está contigo, Él lo puede hacer todo. ¿Por qué? Muchas veces creemos que culpar a otros es lo mejor que hacemos. De decir, oye, yo estoy sufriendo. Mira, hay miles de familias que dicen, pastor, es que yo vivo la vida que yo vivo porque mi mamá tiene la culpa. ¿Y sabes de qué me dan ganas a mí? No te digo, pero hay gente que dice, yo soy así porque mi mamá era así. Hay hijos que dicen, es que yo soy así porque lo heredé de mis padres. Yo soy así porque mi mamá era así. Oye, ¿por qué no mejor aceptamos que somos así porque nosotros queremos? Y no le echamos la culpa a la pobrecita viejecita de la mamá o el papá. Si tu mamá era así, tú no tienes por qué ser así. Si tu mamá cometió errores, esos errores no te tienen que alcanzar a ti, porque tú estás en Cristo Jesús. Y cuando vienes en Cristo Jesús, Cristo te libera de toda maldición y de toda atadura generacional. No tienes por qué vivir una vida así.
Cristo te libera de todo. Ahora, la Biblia dice que alcanza tercera y cuarta generación, pero te digo una cosa: cuando tú te entregas a Cristo, Cristo puede romper todo eso. Cristo rompe todo eso. Mucha gente dice: no, pastor, yo soy así por el maltrato que recibí de niño. Y no subestimo que tú hayas pasado eso, pero no siempre tienes que ser así. No, pastor, es que yo sufrí esto porque mi mamá pecó, porque mi papá pecó, porque mis padres son así. Mira, una de las cosas que debemos llevarnos hoy es que si estás buscando culpables, no hay más culpables. Si buscas culpables, ¿sabes dónde los busques? Dentro de ti. Hay gente que dice: no, es que mis papás son así, es que mi mamá era una esposa así, por eso yo soy así, es que mi papá fue un esposo así, por eso yo soy así. Pero te digo una cosa: cuando venimos a Cristo, Cristo nos crea. Dice la palabra de Dios, 1 de Corintios 5:17, dice, 2 de Corintios, dice que somos nuevas criaturas, creados en Cristo, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nos alejamos por la desobediencia, pero cuando aceptamos a Cristo, su muerte cubre todo eso. Y ahora venimos a ser personas restauradas en Cristo Jesús. No tienes por qué vivir con la culpa de que porque mi mamá es así, yo soy así. No busques culpables. ¿Y por qué te pasan las cosas que te pasan? ¿Por qué pasan las cosas que a ti te pasan? Ahora, en Lucas capítulo 13, del verso 1 en delante, hay dos relatos bíblicos que están juntos, muy interesantes. Pilato en alguna ocasión había matado a algunos soldados en sacrificio. Jesús está con los religiosos de esa época. Los religiosos le dicen a Jesús: y estos hombres que fueron muertos, ¿por qué fueron muertos? Seguido de eso le dicen: Señor, el Señor les contesta y les dice: ¿ustedes creen que estos hombres que murieron eran más pecadores que ustedes? No. Y Jesús sigue añadiendo y le dicen: ¿se acuerdan de los 18 que murieron en la Torre de Babel? Estos 18 galileos que murieron, allá en la Torre de Babel. Jesús les responde y les dice: ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que todos los de Jerusalén? No. De cierto les digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es por la culpa de los otros. 18 murieron en la Torre de Babel. ¿Quiénes eran? Pueden ser trabajadores, pueden ser personas que pasaban ahí. No sabemos quiénes eran. La verdad es que murieron. Pero Jesús, tratando de hacer conciencia en ellos, les dice: ¿ustedes creen que estos eran más pecadores que ustedes? No. No eran más pecadores que ustedes. De hecho, les digo que si ustedes no se arrepienten, todos van a morir, van a perecer igualmente. Ahora, esto es lo interesante, termino con esto. Capítulo 9, verso 9 en delante. Ahí está Jesús nuevamente hablando del libro de San Juan, del que leímos. Ahí está Jesús nuevamente hablando. Ahí está el ciego nuevamente. El ciego está ahí, un milagro ha sido hecho en él, la gente no cree. Y cuando están ahí, ahora el ciego les está explicando. Y el ciego que era ciego, que ahora ya no es ciego, ahora les dice: un hombre vino, me puso barro, me puso lodo con saliva en los ojos y ahora ve. Y le dicen: ¿quién es? Es Jesús. Y la conversación continúa. Y este ciego está ahí y la gente no puede creer y se preguntan: ¿no es este el mendigo que pedía? ¿No es este el mendigo que se sentaba allá y que pedía dinero? Y en ese momento hay algo interesante de la gente que le dice: él era, escucha esto, él era. Porque hay una cosa: cuando tú vienes a Cristo ya no sigues siendo la misma persona que eras. Cuando tú vienes a Cristo, lo que tú eras se quedó ahí atrás. Si tú eras una persona entregada al vicio, eso se quedó ahí atrás.
Si tú eras una persona que quizás hacías cosas que no tenías que hacer, eso se quedó ahí atrás. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas y todo eso se quedó atrás. Este hombre les dice, estos hombres dicen, este era, sí, pero ahora ve. Hay una cosa que cuando tú vienes a Cristo, tú comienzas a ver las cosas de una manera diferente. Vuelvo a los versos principales. Jesús le dice en el verso 3, le dice, este no está ciego ni por culpa de ninguno de ellos. Este está ciego para que la gloria de Dios sea manifestada. Y en ese momento, los versos siguientes dicen que Jesús toma lodo y le pone en sus ojos. Y en ese momento los ojos de aquel hombre son abiertos. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esta historia? Y ahora es el momento que yo te digo. Lo que tú estás pasando no es por culpa quizás de los que tú le estás diciendo que son culpables. Lo que tú estás pasando hoy día es para que la gloria de Dios se manifieste. Y por eso es que hoy has venido aquí. Lo que tú estás pasando no es por culpa de nadie. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Y yo quiero que hoy en este momento, mira, que hagamos una cosa. Hay cosas que están pasando alrededor de tu vida. Hay cosas que pasan alrededor donde tú frecuentas. Pero hagamos una cosa. Sea lo que sea que esté pasando alrededor de tu vida, deja de buscar culpables. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de lo que te está pasando a ti? La culpa no es de nadie más. La culpa de que tú te alejes de la iglesia, que tú te alejes de Dios, no es de nadie más. La culpa de que tú no quieras acercarte a Dios, no la busques en el pastor, no la busques en los líderes, no la busques en tu esposa. Miremos adentro de nosotros. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí? ¿De quién es la culpa de que yo sea una mujer amargada? ¿De quién es la culpa de que yo sea un hombre amargado? ¿De quién es la culpa? Hoy en este día, si tú estás enfrentando situaciones así, hoy te digo una cosa. Todo eso es para que la gloria y el poder de Dios sea manifestado. Y hoy este día tú puedes recibir ese milagro como lo recibió este hombre hoy. Si hay algo que está quizás afectándote en tu vida, yo te voy a decir una cosa. Hoy es el día en que tú puedes decirle, Señor, ya no quiero buscar culpables, pero vengo aquí para que tú obres en mí hoy. Yo no sé si alguna persona hoy dice, esta es mi vida. Estoy culpando a todos de lo que me pasa. Estoy culpando a todos de mi mal carácter. Estoy culpando a todos de lo que yo hago. De mi situación que estoy viviendo ahora, estoy culpando a todos. No, yo soy así porque mi familia, los que viven a mi alrededor. Dejemos de buscar culpables hoy en este momento y comencemos a decirle a Dios, Dios, ayúdame para yo poder aceptar. Existe una cosa, esto no venía aquí, pero se lo voy a dar. Existe una cosa que se llama negación. Los psicólogos trabajan mucho con la negación. La negación es lo peor que puede haber, porque cuando tú practicas la negación, no estás aceptando lo que tú eres. Nunca aceptas lo que te pasa, y es el peor punto donde tú has llegado. Cuando tú eres un hombre que se niega a aceptar que tienes errores, no hay manera ni forma de trabajar contigo. Cuando tú eres una mujer, cuando tú eres un matrimonio, cuando tú eres un joven que te niegas a aceptar tus errores, no hay manera de trabajar contigo. Lo único que podemos hacer es orarle a Dios por ti. Pero hoy hay una buena noticia. Hoy el Señor te dice, si tú estás pasando una situación difícil, hoy es el momento. El momento en el que tú vengas a Cristo y la gloria de Dios se va a manifestar sobre ti. Como este hombre recibió el milagro, tú lo puedes recibir ahora. Muchas veces, mi amado hermano, hemos vivido buscando culpables. Y hoy yo quiero que te vayas de este lugar y que medites. ¿Quién tiene la culpa de la situación que estás viviendo? ¿Tu ex esposo? No. ¿Tus padres? No. ¿Quién tiene la culpa de la situación que estás viviendo? Somos buenos para buscar culpables, pero hoy has venido
Y hoy Dios está aquí. Y hoy Dios te dice, yo estoy aquí. Y toda esa culpa que tú le pones a otros, ¿por qué no la buscamos dentro de nosotros? ¿Quién tiene la culpa de que yo sea un hombre amargado? ¿Los demás? No. ¿Quién tiene la culpa de que yo viva una vida en miseria? ¿Los demás? No. Si tú quieres vivir una vida plena, tú tienes la solución. Busca a Cristo de todo corazón. Si tú quieres vivir una vida plena, una vida en toda la extensión de la palabra, busca a Cristo. Él es el único que te va a dar vida plena. Busca a Cristo. No busques ayuda en otro lado. Si está bien, si vas después está bien, pero primero corre a los brazos de Cristo. Porque Él es el único que te va a dar libertad en todo. Él es el único que te va a liberar de todo. Matrimonios, ya no culpen, que allá tienen la culpa, que aquí tienen la culpa. Comencemos a ver en nosotros mismos y a aceptar que la mayoría de cosas que nos pasan, únicamente los culpables somos nosotros, porque nadie te obliga a tomar una decisión a ti. ¿Tú estás hoy día aquí porque alguien te obligó? No. ¿Tú estás casado porque tu esposo te obligó? No. Bueno, algunos quizás sí, se miran ahí. Si tú te casaste con ese esposo o esa esposa que ahora tienes, te casaste porque fue una decisión unilateral tuya. No te casaste porque alguien te obligó. Te casaste. Si tú tuviste hijos, fue decisión del matrimonio. Pero hay personas que le echan la culpa al esposo. Por ti tuve los hijos, o ya te di 2 hijos, ya te di 3 hijos. Eso de cierta manera es buscar culpables. Los hijos se obtienen entre 2 personas, ¿no? Solo una persona es difícil que salga embarazada. Tiene que haber una intimidad sexual, hombre y mujer, para que nazca un hijo. Pero buscamos culpables. Por tu culpa yo estoy enfermo, por tu culpa. No busquemos culpables. Al que sí busquemos es a Cristo. Y hoy por eso estás aquí, porque Cristo te puede hacer libre. Cristo te puede dar libertad. Mi esposo tiene la culpa de mi depresión. Ponte de pie, por favor. Mi esposo tiene la culpa de mi depresión. Déjame decirte que no. Mi esposa tiene la culpa de mi ansiedad. Claro que no. No la tiene nadie de los que está alrededor, porque tú tienes una decisión personal que hacer con Cristo. Y hoy en este momento Dios está aquí. Y hoy en este momento Dios te dice: para de buscar culpables y comienza a aceptar las cosas que te pasan, porque tú eres el único que decides. Y hoy en este momento Dios te dice: eso que te pasa es para que la gloria de Dios sea manifestada. ¿De quién es la culpa? La culpa no es de tu vecino, la culpa no es de nadie más. Aprendamos a ser personas que aceptemos lo que nos pasa. Dios está hoy aquí y la gloria de Dios, el poder de Dios se quiere manifestar. Y hoy Dios te dice: para de buscar culpables. No que yo tomo alcohol porque mis amigos me dan. Deja de decir que tus amigos te dan. El que le gusta tomar alcohol eres tú. No hay culpables, no hay segundas personas culpables. Tú tienes una decisión que hacer, y esa decisión es que hoy vas a poner tu vida en Cristo Jesús. Vamos, hay alguien que lo puede creer hoy. Hay alguien que dice: yo estoy aquí hoy para que la gloria de Dios se manifieste. Esa enfermedad ha sido para que la gloria de Dios se manifieste. Esa depresión, esa ansiedad llegó a mi vida para que la gloria de Dios se manifieste. Esa situación llegó a mi vida para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando mi historia del principio, cuando la mamá de este jovencito se dio cuenta de lo sucedido,
comenzó a hacerse preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué un niño de 8 años? Y no bastaron las preguntas. Llega la gente a acusarla. Es porque hiciste esto, es porque hiciste lo otro, es por esto, es por lo otro. Pero hoy en este momento yo te digo una cosa: Cristo no viene a acusarte, Cristo viene a darte vida, a liberarte. Cristo no te acusa, no, el que te acusa es el hombre. Pero ya has venido a Cristo y Cristo quiere manifestarse en tu vida. Y yo quiero que oremos juntos hoy. Y yo quiero que si tú te has identificado hoy, si Dios te ha hablado con ese mensaje, quiero que ores conmigo. Ora conmigo. Y vamos a